Recordemos que la convocatoria SENA 4 se encuentra con inscripciones abiertas entre el 16 de octubre y el 18 de noviembre del 2025. Este es el momento en el cual aportamos los documentos de formación académica, experiencia, documentos personales y demás exigencias a través del SIMO y por supuesto seleccionamos uno de los empleos ofertados en el proceso de selección. A continuación te contaremos cuáles son los documentos que debes aportar durante la fase de inscripciones a través del SIMO si quieres participar con éxito de este concurso público de méritos. Recuerda que solamente durante las inscripciones podrás aportar certificaciones y con posterioridad no podrás enmendar, adicionar o aportar nuevos documentos. No olvides suscribirte si quieres recibir información de esta convocatoria SENA 4, incluyendo ejemplos de evaluación, recomendaciones para las inscripciones e insumos que te permitirán preparar las pruebas escritas. Vamos a ver entonces cuáles son esos documentos que debemos aportar durante las inscripciones. En primer lugar, debemos aclarar que las inscripciones, al igual que toda la participación en este concurso público de méritos, se hace en calidad de concursante a través del SIMO, Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad. Ese es un sistema de información que está a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil y sirve desde la perspectiva de la Comisión para gestionar la carrera administrativa en Colombia y desde la perspectiva de nosotros como concursantes, pues a través de este canal nos postulamos a los empleos, cargamos los documentos de formación académica y experiencia. Cuando hablo de empleos, hablo realmente de un empleo por convocatoria. También a través del SIMO somos citados a la aplicación de pruebas, se nos informan los resultados de las distintas fases, podemos interponer reclamaciones, entre otros asuntos. Es el canal a través del cual yo participo de los concursos públicos de méritos en Colombia y las inscripciones son, por supuesto, a través del SIMO. El primer documento que debemos aportar es la cédula de ciudadanía. Para participar de los concursos públicos de méritos en Colombia es un requisito indispensable ser ciudadano colombiano por nacimiento o por naturalización, pero es un requisito indispensable la ciudadanía. Esto excluye a los ciudadanos extranjeros. Debo aportar la cédula y recordemos que la Comisión Nacional de Servicio Civil contrasta el SIMO con la base de datos de la registraduría para corroborar que efectivamente cada cuenta activa en el SIMO corresponda a un ciudadano colombiano. En segundo lugar, yo debo aportar algún certificado de educación formal. Todos los empleos exigen un título mínimo de técnico, de tecnólogo, un título profesional, un título de posgrado en un nivel de especialización o incluso en algunos cargos se exige maestría y hay algunos cargos del nivel asistencial que admiten estudios de una carrera profesional. Siempre se exige un grado de formación mínimo para participar por aquellos empleos ofertados en la convocatoria SENA 4. Es indispensable aportar durante las inscripciones, reiteremos, solamente durante las inscripciones, certificados que acrediten la educación formal. Recuerden que en educación formal encontramos estos niveles de formación. La educación formal precisamente es un sistema de educación que se desarrolla bajo un sistema de grados que conduce a la obtención de un título. Y precisamente los títulos que se admiten son aquellos que vemos en pantalla. Vamos a ver que también podemos aportar certificaciones en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esto nos va a servir específicamente para la prueba de valoración de antecedentes. Esta es una prueba que asigna una puntuación a nuestra formación académica y experiencia, y cuando aportamos este tipo de certificaciones, que allí encontramos certificados de aptitud profesional, entre otras certificaciones que corresponden a esta modalidad de formación, pues me va a otorgar un puntaje específico dentro de la prueba de valoración de antecedentes, y por ello es ideal contar con este tipo de formación y aportarla al concurso público de méritos. Una aclaración es que no es muy común, al menos en el nivel profesional, contar con este tipo de formación. Por lo tanto, si yo no tengo certificaciones en educación para el trabajo y el desarrollo humano, pues no me debo preocupar en exceso, ya que el grueso
de lo que se evalúa en el concurso público de méritos está o recae en las pruebas escritas, que es el momento más importante de este concurso público de méritos. Luego encontramos certificados de educación informal. Allí estamos hablando de diplomados, seminarios, congresos, cursos, entre otros espacios de formación que no corresponden ni a educación formal ni a educación para el trabajo y el desarrollo humano, que se imparten hasta por 160 horas y que deben evidenciar una formación en contenidos relacionados con las funciones del empleo, como cualquier formación que yo aporto a este concurso de méritos, es decir, la educación formal, la educación para el trabajo y la educación informal deben estar relacionados con el propósito y las funciones del empleo al cual yo me estoy postulando. Yo no voy a aportar un diplomado en cocina para un empleo que no tiene nada que ver con este asunto, ¿cierto? Digamos que la formación que yo aporte al concurso de méritos para el cargo al cual aspire debe estar relacionada con el mismo. En educación informal se admiten los cursos de más de 16 horas de formación o de al menos 16 horas de formación tomados entre el 18 de noviembre del 2015 y el 18 de noviembre del 2025. Realmente la información precisa es dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones para la convocatoria. Las inscripciones cierran el 18 de noviembre del 2025 y los cursos que yo puedo acreditar son aquellos que tomé dentro de los 10 años anteriores, es decir, a partir del 18 de noviembre del 2015 y hasta el 18 de noviembre del 2025. Esta es la educación informal que se admite, que me sirve para la prueba de valoración de antecedentes y ojo, hay algunos empleos que exigen ciertos estudios en educación informal. Esto es excepcional, pero yo debo corroborar muy bien en el CIMO cuáles son los requisitos mínimos de los empleos o del empleo al cual yo me estoy postulando. Tenemos algunos empleos, por ejemplo, que hacen parte de Cenova, que digamos es la dependencia que forma en innovación, que exigen estudios en educación informal en asuntos específicos. Entonces, digamos que la educación informal no solamente me sirve para la prueba de valoración de antecedentes, sino que en ciertos empleos corresponde un requisito mínimo. Luego están las certificaciones de experiencia. Solo hay un segmento de 90 empleos del nivel profesional que no tienen obligación de aportar experiencia porque no se valorará experiencia y porque no se exige experiencia alguna. En el resto de los empleos es necesario, es indispensable acreditar experiencia. Cada empleo exige una modalidad diferente de experiencia, puede ser experiencia laboral en cualquier empleo, experiencia relacionada, que es en funciones similares a las del empleo al cual yo me estoy postulando, experiencia profesional, experiencia que es posterior a la obtención de un título profesional, experiencia profesional relacionada, que además de ser experiencia profesional, evidencia funciones similares a las del empleo al cual me estoy postulando, y finalmente experiencia docente, específicamente para el cargo o para los empleos de instructor, que como su nombre lo indica, es experiencia que se deriva de labores de docencia. Estos digamos que son las modalidades de experiencia que yo voy a encontrar en los empleos ofertados y yo, por regla general, debo aportar certificados de experiencia para el cumplimiento de requisitos mínimos, pero también debo exceder la experiencia porque eso me va a generar un puntaje específico en la prueba de valoración de antecedentes. Recordemos que aportamos documentos en un concurso público de méritos, en primer lugar, para cumplir con los requisitos mínimos del empleo y en segundo lugar, debo exceder estos requisitos mínimos para obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Inglés. No es una exigencia para todos los empleos de la convocatoria, ni mucho menos para todos los instructores. Hay instructores en bilingüismo y para estos casos se debe aportar una certificación en inglés en un nivel B2 de acuerdo al marco común europeo y de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Educación Nacional. Allí nosotros debemos observar que hay unos títulos admitidos o unas certificaciones en inglés que son admitidas en el territorio nacional y debemos, digamos que, ser acuciosos y determinar si la certificación que estamos aportando es aquella
o es una de las certificaciones admitidas en la convocatoria. Recordemos, no en todos los empleos se exige inglés, incluso no en todos los empleos de instructor, solamente en ciertos instructores en bilingüismo y para los empleos del archipiélago de San Andrés y Providencia. Tarjeta profesional. Allí vamos a hacer varias observaciones. Solamente deben tener en cuenta la tarjeta profesional durante las inscripciones aquellos empleos o para aquellos empleos que exijan como requisito mínimo solamente ingenierías y también aquellas profesiones de la salud. En estos casos, obligatoriamente se debe aportar la tarjeta profesional. Si ustedes cuentan con tarjeta profesional, simplemente la cargan en el SIMO, sí, digamos que por si las dudas, y de todas maneras es un documento que va a servir para afianzar la información con la que yo cuento allí, pero las personas que sean ingenieros o profesionales de la salud obligatoriamente deben aportarla al SIMO. Hay ciertas excepciones para las ingenierías. Cuando yo me estoy postulando un cargo y exige ingenierías y exige adicionalmente profesiones distintas a la ingeniería, pues allí la exigencia de la matrícula profesional es diferente, pero por si las dudas, siempre aportar la matrícula profesional si yo cuento con ella. Si me estoy postulando a un cargo que admite como requisito mínimo solamente ingenierías, obligatoriamente la debo aportar, y si soy profesional de la salud, obligatoriamente la debo aportar. ¿Por qué? Porque a partir del momento de la expedición de la matrícula profesional es que me comienza a contar la experiencia. Por eso es que es indispensable. En otros casos no es indispensable y simplemente es un requisito de posesión. Por ejemplo, los abogados que van a ejercer la representación de las dependencias de la entidad. En estos casos, la matrícula profesional es un requisito de posesión y no un requisito que se verifica durante el concurso público de méritos. Estos son los documentos que deben aportarse durante las inscripciones en esta convocatoria SENA 4. Allí hay otras particularidades, hay otros empleos que tienen unas particularidades importantes de observar. Hablo, por ejemplo, de los empleos que están dirigidos a Cenova. Allí hay particularidades que abordaremos en otros espacios. También Agrosena. Hay particularidades que se deben observar durante las inscripciones. Digamos que este tipo de empleos los abordaremos en otros espacios, pero esta es, digamos que la generalidad de los documentos que yo debo aportar durante las inscripciones, una suerte de lista de chequeo que yo debo tener en cuenta de aquellos documentos que debo aportar obligatoriamente durante las inscripciones de esta convocatoria SENA 4.